Hola, bienvenidos a esta segunda sesión de la clase de Fundamentos de Mercadeo. Hoy vamos a hablar ya, del tema de lo que es el mercadeo. Vamos a hacer esta introducción al mercadeo. Es importante entonces que comencemos por definir conceptos. Entonces, el mercadeo, de acuerdo a la Asociación Americana de Marketing, es una actividad que está conformada por una serie de instituciones que se dedican a través de ciertos procesos a crear, comunicar, distribuir e intercambiar productos y o servicios que tienen valor para los clientes. Fíjense que hablan de una actividad y unas instituciones. Esta actividad es una actividad que puede ser productiva o de prestación de servicios, instituciones que en este caso pueden ser públicas o privadas, pero que tienen un fin, de satisfacer una determinada necesidad, y hablan de crear, comunicar, es decir, fabricar o en este caso prestar algún servicio, comunicar, es decir, informar de manera adecuada acerca de ese producto o ese servicio, distribuir, hacerlo llegar lo más pronto posible y por los canales más adecuados al cliente o a las personas que necesitan utilizar ese servicio, e intercambiar productos y o servicios. Es un intercambio, tiene un componente económico. Por eso en las anteriores diapositivas de la clase pasada hablábamos de la parte económica, de la oferta, de la demanda y de algunas distorsiones o algunos casos donde la economía tiene dificultades para poder llevarse a cabo el proceso de intercambio comercial o en este caso un ciclo económico adecuado. Aquí hablamos de clientes, consumidores, empresas y la sociedad en general, es decir, todos tienen de alguna forma que beneficiarse o recibir un beneficio de parte del mercadeo o de las acciones derivadas del mismo. Vamos a desglosar un poquito el concepto desde otro punto de vista. Hablamos de planificación, gestión y control. Hablamos de planificar. Cuando se van a llevar a cabo acciones de mercadeo es importante que haya una planificación de por medio, que haya una meta específica que se deba alcanzar a través de unos objetivos. Debe haber una gestión, es decir, un trabajo que se debe llevar a cabo de manera coordinada para poder llegar a alcanzar esa meta o esos objetivos que se fijan desde el mercadeo. Y debe haber una herramienta, un mecanismo de control que nos dé a nosotros, una visión de si se está llevando a cabo o no el proceso de planificación mercadotécnica de manera adecuada. Se habla acá de materias primas, personal y recursos financieros, lo que quiere decir que se involucra materia prima desde el proceso productivo, desde el área de producción, personal encargado de trabajar en todas las áreas de la organización y por supuesto recursos económicos, recursos que son necesarios para poder llevar a cabo todo lo que es el proceso productivo. Y por último habla de insumos de entrada y productos de salida. También podemos hablar de servicios de salida. Entonces estos insumos de entrada son todos los recursos que utilizamos para la fabricación de un determinado producto o para la prestación de un servicio, y estos productos o servicios de salida son aquellos que nos muestran a nosotros que el cliente está recibiendo la satisfacción a sus necesidades gracias a esos productos o a esos servicios. Phil Kotler, que es uno de los gurús del mercadeo, establece que es un mecanismo económico y social, es decir, tiene un componente netamente, de lucro, de beneficio económico, pero también tiene un componente social, es decir, satisface las necesidades de la sociedad en general, a través de la cual, fíjense bien, del cual los individuos y los grupos satisfacen esas necesidades. Las necesidades más adelante las vamos a ver a través de una jerarquía, que es la jerarquía de las necesidades propuesta por Abraham Maslow, pero vamos a tener muy en cuenta que el proceso de mercadeo siempre va relacionado con satisfacción de necesidades de un individuo o del grupo social. Entonces hablamos de que hay una creación e intercambio entre sí de productos y otras entidades de valor. Estas entidades de valor las podemos tomar como los servicios. Hablamos de productos, bienes que podemos tocar, tangibles, y entidades de valor o beneficios desde el punto de vista de servicios o algunos otros elementos que también satisfacen estas necesidades.
Otra definición que nos da un poco de, digamos, de luz acerca de lo que es el mercadeo es esta, que es muy sencilla, y nos dicen que es una organización o todo sistema de negocios de una organización que produce bienes o servicios que están orientados al cliente. Aquí hablamos de orientación al cliente, nos interesa es la persona que va a recibir el beneficio que le presta ese bien tangible o ese servicio, que en este caso es un intangible. El mercadeo entonces se centra en satisfacer necesidades de nuestros clientes. Fíjense bien que aquí se habla de orientación al cliente. Por eso es que existe el famoso dicho de que el cliente siempre tiene la razón. Algunos dudan que esto sea cierto, otros lo niegan, a otros les parece que el cliente no siempre tiene la razón, pero si lo basamos en la definición simple de mercadeo, sí, nos debemos orientar al cliente, en ayudarlo, en colaborarle y en satisfacer sus necesidades. El cliente es, desde todo punto de vista, el centro emotivo del mercadeo. Veamos aquí básicamente que el mercadeo es un proceso de intercambio, y si recordamos todo lo que es el ciclo económico, nos dimos cuenta de que hay un intercambio, si lo hablamos desde el punto de vista de la persona, hay un intercambio de sus servicios como empleado o como trabajador a las empresas, para que las empresas, después de que él haya efectuado sus labores, su trabajo, lo recompense económicamente. Con ese dinero que recibe el empleado, el trabajador, el operario, pues él compra o utiliza productos y servicios, y así el ciclo económico es permanente. Trabajo por un beneficio económico, compra de bienes y servicios que ayudan a que este recurso económico llegue a las empresas, se procesen más productos, se presten más servicios, y así se mantiene un círculo, en este caso virtuoso, de una economía sana y productiva. ¿Qué sucede cuando hay situaciones de crisis o situaciones que se escapan al control de las empresas y los individuos? Que probablemente este circuito no funcione de esa manera tan armoniosa. Para eso entonces se recurre a soluciones o digamos estrategias económicas que ayuden a que esto vuelva a la normalidad. Entonces, cuando hablamos de que hay un intercambio, estamos hablando primero de que debe existir una oferta de bienes, es decir, desde las empresas productivas, desde las organizaciones que prestan servicios, debe haber una oferta de algo que a la gente le haga falta, que la gente necesite. Si es una empresa de servicios telefónicos, entonces todo lo que tiene que ver con comunicación. Si es una empresa de productos farmacéuticos, todo lo que tiene que ver con productos relacionados con el cuidado de la salud y la higiene personal. Entonces, fíjense bien que debe haber una oferta de bienes y servicios. Por supuesto, estos bienes y servicios deben ser demandados, deben ser solicitados por el consumidor. Recuerden que la oferta la establece la empresa, las organizaciones productivas, y la demanda la establecen los consumidores o usuarios de estos bienes y servicios. Tienen que intervenir dos o más personas u organizaciones. Lo vimos cuando les hablaba de que hay un ciclo donde las empresas y las personas intercambian beneficios económicos por productos o servicios, y esto es un círculo permanente de intercambio económico. Entonces debe haber una intervención de dos o más personas. El ciclo del mercadeo o el trabajo dentro del mercadeo depende de la interacción económica. Las partes que intervienen en ese proceso deben hacerlo de manera libre. Nadie puede obligar a alguien a comprar algo, nadie puede obligar a una empresa a fabricar algo. Las empresas tienen que determinar qué necesidades hay en el mercado, y de acuerdo a esas necesidades es que ellas fabrican sus productos o servicios. Entonces no debe haber una limitación, no debe haber una presión, todo se hace dentro de lo que se llama el libre mercado. Cada parte, por supuesto, debe poseer algo de valor. En este caso, si hablamos del mercado laboral, estamos refiriéndonos a personas que tienen unas cualificaciones o unos conocimientos, una experticia que ofrecen a las empresas para poder llevar a cabo una labor productiva. Estas empresas, por supuesto, remuneran a esa persona con un beneficio económico, y por supuesto entonces hay un intercambio económico entre ambas partes.
Yo ofrezco algo que la otra persona o la organización necesitan, y esa otra persona, esa organización, al recibir mi trabajo, al generarse ese intercambio, pues me recompensan económicamente, y con eso yo mantengo vivo el ciclo económico o el intercambio económico comercial. Y por supuesto tenemos que decirle a la gente que hay un producto, hay un servicio en el mercado, y ese producto, ese servicio en el mercado existe, tiene un precio, está disponible en algún lugar determinado, y con eso nosotros le estamos haciendo precisamente al mercado ese intercambio adecuado de información, de comunicación, para que la gente sepa lo que nosotros ofrecemos y cuáles son los beneficios desde el punto de vista de la satisfacción de la necesidad que el cliente o el usuario en ese momento tiene. Vamos a ver una cosa muy importante, y es saber que las empresas, en este caso cualquier empresa que nosotros conocemos, tiene dos tipos de orientación desde el mercadeo. Tiene una orientación al producto y tiene una orientación al mercado. ¿A qué me refiero? Las empresas, cuando hablan de orientación al producto, están hablando del producto como tal, lo que ellos venden, lo que ellos ofrecen, o el servicio que ellos prestan. En este caso veamos el ejemplo muy sencillo. Colombina es una empresa muy conocida acá en Colombia, y esta empresa pues vende golosinas, helados, alimentos, tiene un componente relacionado con ese tipo de productos, pero fíjese bien, esto es lo que ellos ofrecen desde su producto. Pero cuando nosotros buscamos la misión de estas organizaciones, o buscamos qué es lo que ellos hacen desde la orientación al mercadeo o al mercado, habla que es una compañía global e innovadora enfocada a cautivar al consumidor con alimentos prácticos y gratificantes. Fíjense que aquí hay un componente que va más allá de satisfacer una necesidad básica, que es la alimentación. Hablan de gratificación, hablan de una satisfacción más psicológica, mucho más allá de una necesidad básica, como decíamos, que es una necesidad de consumir un determinado alimento. Aquí hablan de que la gente se sienta a gusto desde lo psicológico, desde lo emocional. Vamos con Starbucks, que es una cadena que ofrece productos relacionados con café y con postres. Es una organización bastante grande a nivel mundial, pero fíjense que ellos ya no hablan de que venden café o que tienen algunos postres o algún tipo de alimento para consumir en sus establecimientos. Nos dice que ellos generan una relación con sus clientes, nos reímos con ellos y les alegramos la vida. Fíjense, otro componente netamente emocional. Ya nos estamos hablando de que cuando hablamos de orientarnos al mercado, tiene un componente de emoción, tiene un componente distinto a la satisfacción de una necesidad básica. Vamos con McDonald's, otra vez, hamburguesas, alimentos. Fíjense, los tres que hemos visto hasta ahora son alimentos, pero nuevamente cuando vemos su misión o cuando observamos lo que ellos hacen desde el mercado o el mercadeo, hablan de servir con rapidez un menú limitado de comida caliente y apetitosa en un restaurante limpio y que sea agradable para el cliente por un buen precio. Otros componentes que no tienen nada que ver con satisfacer simplemente el deseo de alimentarse, van más allá porque hablan de limpieza, hablan de ambientes agradables y hablan de un determinado precio, un precio que para la gente sea el adecuado y que esté dispuesto a pagarlo. Llegamos entonces a Chevrolet. Fíjense, automóviles. Cuando hablamos de automóviles, es simplemente un elemento que tiene un componente que es el motor, unas ruedas, un sistema de frenos, una caja de velocidades, un habitáculo para que la gente se desplace. Pero fíjense lo que hace Chevrolet cuando habla de su orientación al mercado. Productos de transporte y servicios relacionados, no solamente el automóvil, tiene otros servicios, otros componentes que son básicos para que el producto sea mucho más satisfactorio para el cliente. Conquistar la satisfacción de los clientes por la mejora continuada a través de la integridad del trabajo en equipo y de la innovación. No es solamente un automóvil, es un componente mucho más allá de tener un medio de transporte. Veámoslo acá cuando le quitamos ya la orientación al producto y solo dejamos la orientación al mercado. Coca-Cola nos habla de refrescar al mundo en cuerpo, mente y alma. Fíjense, una gaseosa que simplemente es para
digamos, tomar en el momento en que tenemos sed, que estamos sedientos. No, nos habla de satisfacer cuerpo, mente y alma. Habla de momentos de optimismo, inspirar esos momentos de optimismo, de felicidad, crear valor y dejar huella en cada uno de los lugares donde ellos operan. Ya va más allá de simplemente vender gaseosas, vender líquidos, y nos hablan a nosotros de responsabilidad social empresarial. Fíjense que la orientación al mercado es un componente emocional, es un componente completamente distinto a simplemente vender un producto. Usted no vende empanadas, usted lo que vende son los beneficios emocionales que se derivan de comer esa empanada. Fíjense que vamos a ese caso tan simple como un producto que generalmente consumimos en el día a día de nuestro trabajo, de nuestra, digamos, relación interpersonal. Una empanada, sentarse en un negocio a comerse un pan, a tomar un café, básicamente todo eso tiene un componente emocional. Almacenes Éxitos trabajan para que el cliente regrese, es decir, deben generar una emoción, una experiencia tan positiva que la gente vuelva nuevamente a comprar en ese lugar, en esos almacenes. Y Ecopetrol habla de que ellos encuentran y convierten fuentes de energía en valor para nuestros clientes y accionistas. Están hablando de energía, no están hablando de petróleo, no están hablando de fabricar gasolina. La energía puede derivarse de cualquier medio. Por ejemplo, puede ser trabajar en fuentes de energía solar, energía eólica. Básicamente lo que nos está diciendo Ecopetrol, nosotros sí tenemos un fuerte componente de extracción de petróleo, pero lo que nos interesa a nosotros es generar energía, y por supuesto todo bajo un proceso seguro y que cuide el medio ambiente. Fíjense que es otro componente donde se habla de beneficios más allá de lo que es el producto en sí o de lo que hace la empresa. ¿Qué actividades son relativas al mercadeo? Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que en primer lugar el mercadeo no es vender. No es vender como muchos piensan, es que usted va a estudiar mercadeo, se va a dedicar al mercadeo porque se va a poner a trabajar de vendedor. Sí, la venta es parte del mercadeo, es uno de los elementos de la mezcla de la variable de promoción del mercadeo, pero no lo es todo. El mercadeo habla de la investigación, todo lo que tiene que ver con determinar necesidades insatisfechas, establecer si un producto o un servicio realmente están cumpliendo con la satisfacción de esas necesidades, investigar nuevos mercados, desarrollar nuevos productos, establecer nuevas líneas de negocio, buscar solucionar necesidades relacionadas en el ámbito de los servicios. La investigación de mercados y la investigación en general, cuando se habla de mercadeo, está orientada a muchos factores y a muchos elementos. Entonces, mercadeo tiene que ver mucho con la investigación. Luego hablamos de la planificación comercial. Es todo el proceso que hay, no solo desde el punto en que se comienza a idear una nueva estrategia para poder vender un producto, sino cómo nosotros trabajamos desde que ese producto comienza a ser desarrollado en las mentes de los ingenieros que lo diseñan hasta el momento en que ese producto llega al mercado y se distribuye a través de determinados canales. También esta planificación comercial tiene que ver con el servicio o el conocimiento de lo que sucede después de la venta, después de la prestación del servicio. Entonces la planificación comercial también es una actividad relativa al mercadeo y es fundamental y apoya mucho al área de investigación. A través de la planificación comercial podemos diseñar estrategias que nos permitan obtener información que ayuda a aumentar las bases de datos de los sistemas de información de mercadeo. Otra de las actividades fundamentales del mercadeo es la comunicación acertada. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros comenzamos a organizar una planificación relacionada con un producto o un servicio, tiene que ver mucho con lo que es la parte de comunicarnos. Aquí es donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la promoción, las promociones de ventas, la venta cara a cara, la venta directa. Aquí hablamos de la publicidad, de las relaciones públicas, del marketing directo. Estamos hablando también aquí de las actividades de merchandising o mercaderismo. Y fíjese que la comunicación acertada es como nosotros, utilizando herramientas digamos adecuadas
apropiadas, podemos hacer llegar un mensaje al cliente. Este mensaje tiene que tener un alto componente emocional, debe haber una conexión entre unos y otros para que la gente entienda y comprenda que nuestro producto va más allá de satisfacer una determinada necesidad. Recuerden, una cosa es la orientación de la empresa al producto, lo que vendemos como tal, y otra cosa es la orientación al mercado o al mercadeo, que tiene que ver con los componentes emocionales y de satisfacción de la necesidad específica de cada cliente. Luego hablamos de la venta y la entrega del producto. Fíjense que aquí ya estamos hablando del proceso comercial de las ventas, y las ventas son en este caso fundamentales, porque la venta es todo el proceso de comunicación, muchas veces persona a persona, para poder nosotros hablarle de los beneficios y de las digamos de los componentes importantes de nuestro producto o de nuestro servicio, y por supuesto la entrega de ese producto y todo lo que tiene que ver con el servicio postventa, es decir, saber si se satisfizo la necesidad del cliente, si realmente se cumplió con las expectativas, y así nosotros obtenemos una retroalimentación. Este es un proceso que también es cíclico, es permanente dentro de toda organización, tanto de producción y comercialización como de servicios. Y aquí ya llegamos a la satisfacción de las necesidades. Fíjense bien que les había hablado de la jerarquía de las necesidades o la pirámide de Abraham Maslow. La pirámide de Abraham Maslow, que fue un psicólogo norteamericano que en algún momento, a través de investigaciones que hizo para el campo laboral, se dio cuenta de que había una escala básica de satisfacción de necesidades. Para él la satisfacción comenzaba con una serie de necesidades que estaban en la parte de abajo de la pirámide, es decir, en su nivel inicial, y hablaba de las necesidades más básicas, y decía que a medida que el ser humano satisfacía esas necesidades, iba avanzando a necesidades menos fisiológicas y más psicológicas o de satisfacción psíquica. Entonces, en la base de la pirámide nosotros vemos que están las necesidades fisiológicas o básicas. A continuación vienen unas necesidades llamadas de seguridad. Luego siguen unas necesidades sociales de interrelación. Luego vienen unas necesidades ya de autoestima o necesidades del ego, necesidades muy personales, y luego unas necesidades mucho más altas que llama él la necesidad de autorrealización o de desarrollo del potencial. Entonces vamos a ver poco a poco cada una de esas necesidades y algunos ejemplos de productos que las pueden satisfacer. Bueno, necesidades y su importancia en el mercadeo. Las fisiológicas. Estas son las necesidades más instintivas, más digamos que ocupan la parte baja de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, y son básicamente aquellas que se refieren, por ejemplo, a la alimentación. Productos de alimentación, muchísimos. Podemos encontrar productos con marca o sin marca. Si hablamos de un producto sin marca, podemos decir lo que compramos en un Fruver. En un Fruver generalmente cuando compramos digamos las verduras, las frutas, todos estos elementos son elementos que no tienen una marca. Entonces, al hablar de estos productos, son productos de alimentación que satisfacen esa necesidad fisiológica. Vamos entonces a hablar de otra necesidad fisiológica, por ejemplo, el sueño, el dormir. ¿Qué productos podemos hablar ahí que se relacionan con el dormir o con el sueño? En este caso podemos hablar de una cama, un colchón, una almohada, digamos una cobija, unas sábanas. Ahí es donde nosotros estamos hablando de este determinado tipo de productos. Bien, entonces ya vimos estas necesidades fisiológicas. Vamos a pasar a las necesidades de seguridad. Como vimos anteriormente, las necesidades fisiológicas son las más básicas, son primordiales para la vida. Son aquellas que, y volvemos para aclarar un poco, las necesidades que no podemos dejar de satisfacer: el hambre, el sueño, digamos todo lo que tiene que ver con la parte de la homeostasis, es decir, el equilibrio que debe haber entre nuestro cuerpo y el medio ambiente. Hablamos de las relaciones o el deseo sexual. Todas estas son necesidades muy básicas, muy digamos muy instintivas, ya lo vamos a ver más adelante.
Pero ahora pasamos a necesidades un poco más altas que están a continuación de estas necesidades fisiológicas y son las de seguridad. Estas necesidades nos hablan a nosotros de que el ser humano requiere de tener, por ejemplo, un hogar, una casa. ¿Quién satisface esa necesidad de hogar o de casa? Puede ser una inmobiliaria, puede ser la oferta que nosotros conseguimos en finca raíz para comprar o arrendar un determinado espacio para vivir. Hablamos de necesidades de empleo. Estamos hablando de que las personas necesitan tener un empleo para generar un ingreso. Hablamos de necesidades de seguridad relacionadas con la salud. Entonces hablamos de contar con un seguro de vida, con un seguro de salud, con una EPS, con una prepagada. Fíjense que estamos hablando de necesidades que lo que nos permiten es tener un nivel de tranquilidad desde el punto de vista de nuestro bienestar físico y emocional. Pasamos entonces a las necesidades de afiliación. Estas son necesidades que tienen mucho que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos y con quienes nos relacionamos. Las necesidades de afiliación en este caso son las que tienen que ver con las familias, ¿sí? Con nuestra relación familiar, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestra pareja, nuestros hijos. Son necesidades que ya van un poco más allá de lo físico y más cerca de lo emocional. Entonces estamos hablando acá también de las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con los compañeros de trabajo, con aquellos que de una u otra forma se relacionan con nosotros dentro del medio social. Estas necesidades de afiliación satisfacen en una necesidad netamente psicológica. ¿Por qué? Porque hablamos de emociones y sentimientos. Llegamos a las necesidades de reconocimiento. Fíjense que anteriormente hablábamos de cómo nos relacionábamos con las personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los conocidos, con los compañeros de trabajo. Aquí ya estamos hablando de nosotros como persona, es del ego, de satisfacción de nosotros al interior. Por ejemplo, recibir un premio, una recompensa, recibir una alabanza por haber hecho algo de manera adecuada. Es cuando nuestros jefes nos recompensan, nos felicitan por un trabajo, cuando se nos entrega un reconocimiento, cuando nosotros compramos un producto para que la gente nos vea y nos tome en cuenta. Por eso podemos hablar de tener un teléfono de alta gama, de alto costo. Podemos hablar de un vehículo costoso. Es cuando vemos, por ejemplo, una persona que conduce un automóvil tipo, ¿qué les digo yo? Un Ferrari, un Mercedes-Benz. Son personas que quieren que las admiren, que las vean. Cuando utilizan relojes costosos, cuando se colocan vestimenta de diseñadores. Estas son necesidades donde la gente lo que desea es que a ellos los miren y los admiren. Entonces fíjense que en la anterior hablábamos de interrelacionarnos positivamente. En esta hablamos de recibir un beneficio desde el punto de vista del ego, de nosotros como personas. Y llegamos a las necesidades de autorreconocimiento, de autorrealización. Estas necesidades de autorreconocimiento o de autorrealización son aquellas que tienen que ver con alcanzar metas, establecer dentro de nuestra vida una serie de parámetros que nos permitan a nosotros llegar más allá de lo que nosotros somos como seres humanos. Puede ser en este caso acciones creativas, desarrollar la creatividad, aprender un idioma, graduarnos en la universidad, escribir un libro, hacer algo que a nosotros nos satisfaga y nos haga sentir que alcanzamos una meta. Es lo que decían siempre, o lo dicen siempre, es sentirse realizado, sentir que has cumplido con un propósito en la vida. Fíjense bien que estas necesidades son también, netamente personales, psicológicamente analizables, y ya escapan de todo lo que era simplemente la satisfacción de una necesidad básica o fisiológica y llegan a una necesidad que complementa o nos hace sentir bien ya desde el punto de vista de nuestro ser, de nuestra realización personal. Entonces vamos a ver ahora por qué el mercadeo es tan importante y por qué se interrelaciona con diferentes disciplinas o ciencias.
Entonces vemos que en primer lugar se habla de que el marketing o el mercadeo se relaciona con la estadística. ¿Por qué? Porque a través de la estadística y desde la investigación de mercado nosotros vamos a tener información clara y adecuada de cómo se está manejando un determinado producto o cómo se está prestando un servicio en el mercado. La estadística nos ayuda a nosotros a tener parámetros de evaluación y de análisis. Es la que nos permite a través de porcentajes determinados tomar decisiones. La estadística es fundamental dentro de los procesos de investigación y de análisis mercadotécnico. Luego hablamos de la sociología. Y la sociología lo que nos permite a nosotros es entender a los pueblos, a las culturas, a las razas, a la sociedad en general, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, qué es lo que la sociedad pide o solicita desde el punto de vista de la economía o del mercado. La sociología nos va a ayudar a entender al grupo social, a las personas, pero como grupo social. Estamos hablando de masas grandes de individuos, estamos hablando de cultura, estamos hablando de comportamientos derivados de una forma de pensar o una idiosincrasia relacionada con individuos, pero cuando están agrupados como sociedad. La historia desde lo que es la economía y del análisis de cómo se ha ido desarrollando o evolucionando el mercadeo o los elementos que tienen que ver con un producto o un servicio. Hoy en día, si vemos hacia el pasado, una vela que anteriormente era un producto muy cotizado, digamos que en el siglo XVIII, XIX, en esos siglos, las velas eran altamente, digamos, cotizadas, se vendían a unos precios muy altos y eran productos, digamos, que no estaban al alcance de muchos, y si lo analizamos desde el punto de vista del mercadeo, era un producto de primera necesidad, nos ayudaba a poder iluminar nuestros hogares en la noche. Hoy en día las velas no son tan solicitadas, tan cotizadas, no son tan costosas ni tan buscadas, porque nosotros contamos con un servicio de energía eléctrica que nos proporciona la iluminación que necesitamos. Entonces la historia lo que nos dice es: analicen productos, servicios que hayan existido en el pasado, cómo se comercializaban, qué se hacía con ellos. Por eso es importante analizar cómo han evolucionado grandes empresas y cómo algunos productos se han modificado en el tiempo y otros han desaparecido, básicamente porque han llegado productos o nuevas tecnologías, o también han llegado servicios que los han, digamos, echado a un lado, los han reemplazado, y esto permite que a través del estudio de la historia podamos conocer lo que sucede, y no solamente sino los comportamientos históricos desde el punto de vista económico. También esto es fundamental saberlo, porque de acuerdo a cómo se ha manifestado la situación económica en un determinado periodo de tiempo, así también ha sido la actividad mercadotécnica. Llegamos al derecho. Entonces, el derecho, ¿qué nos dice a nosotros? Que existe una legislación que se relaciona con todo lo que son los productos y servicios que se ofertan. Por eso hablamos de que existe un código de comercio que nos habla a nosotros de las relaciones comerciales y cómo se deben llevar a cabo. Existe en este caso una normatividad que es el código que nos defiende a nosotros como consumidores. Entonces hay normas que tienen que ver también con la ética publicitaria, hay un código de ética publicitario. Entonces el derecho lo que nos dice es que existen normativas legales que regulan de una u otra forma digamos, la manera en que se maneja el mercadeo. Vamos a la psicología. ¿Por qué la psicología es importante? Porque anteriormente hablábamos de la sociología, que era el estudio de la masa de individuos. Aquí hablamos de una sola persona, del análisis de cada individuo o de la forma en que se comportan las personas. Aquí hablamos de la percepción, de la conducta del consumidor, del neuromarketing, que es fundamental hoy en día para entender las relaciones comerciales. Entonces la psicología viene a estudiar al individuo, a su forma de comportarse y cómo se maneja él dentro de un determinado mercado, cuáles son sus gustos, sus necesidades, cuáles son sus prioridades desde el punto de vista emocional a la hora en que nosotros establezcamos el desarrollo de un producto o de una campaña de comunicación publicitaria, promocional o de ventas. Vamos a la política cómo se relaciona. Entonces, de acuerdo a lo que sea el desarrollo político de un país, los cambios que hayan
de presentarse dentro de lo que es una estructura social y política en una nación, puede depender que este mercadeo sea eficiente, eficaz o que no lo sea. ¿A qué me refiero? Hay países donde el mercado, es decir, todo lo que son las condiciones del mercado, la fabricación, producción, distribución y comercialización de productos, lo hace el Estado como tal, no existe la empresa privada. Es decir, ¿qué sucede acá? Que acá las variables del mercadeo y la forma de hacer mercadeo es completamente distinta a cuando hablamos de un mercado donde hay libertad, donde son empresas privadas las que se encargan de producir o de ofrecer productos y servicios para que la gente los consuma. Fíjense bien que cuando es el Estado el que se abroga para sí la creación, la fabricación de bienes y la prestación de servicios, el mercadeo deja de tener cierta razón de ser y se transforma más en propaganda o en la forma en que el Estado a nosotros nos dice esto es lo que hay, esto es lo que deben consumir, a un mercado, un libre mercado donde las empresas privadas son las que ofrecen productos y servicios y dicen, mire, esta es la variedad de productos y servicios, esto es lo que hay en el mercado, y usted desde su libre albedrío, desde su decisión, desde su poder como consumidor o como usuario, decide qué quiere comprar, en qué cantidades y cuándo lo quiere comprar y a quién se lo quiere comprar. Entonces fíjense que la política tiene mucho que ver con el mercadeo. La matemática, porque es digamos, es un auxiliar dentro de la ciencia estadística, porque nos ayuda a nosotros también a llevar a cabo operaciones que tienen que ver con tiempos de producción, que tienen que ver con cálculo de precios, que tienen que ver con análisis de costos. Entonces la matemática, de la mano de otras herramientas o disciplinas, lo que nos ayuda es a tener una visión desde el punto de vista de la lógica matemática a la hora de llevar a cabo acciones mercadotécnicas. Y por último, la geografía, aunque quedan otras ciencias, porque ustedes se van a dar cuenta que el mercadeo es mucho más amplio, la geografía, porque nosotros tenemos que estar claros en que el mercado es amplio, es diverso, depende de diferentes condiciones. Si desde la sociología hablábamos de todo lo que tenía que ver con el comportamiento de grupos sociales, desde la geografía tenemos que ver qué productos o servicios vamos a ofrecer de acuerdo a las condiciones geográficas que existan en un determinado país. La parte de todo lo que tiene que ver cómo transportamos los productos o servicios, cómo los llevamos de un lugar a otro, cómo cambia por completo, digamos, la cultura económica y la cultura de gustos, la cultura psicográfica de las personas de una región a otra dentro de un mismo país o de un país a otro dentro del entorno globalizado. Entonces la geografía es fundamental, entender cómo está conformado nuestro orden, nuestro mundo, nuestro entorno, para que nosotros podamos tomar decisiones mercadotécnicas. Gracias entonces y quedamos pendientes para la siguiente clase.